Bien chicos, vamos a hacer este pequeño video explicativo sobre el tema de ángulo trigonométrico que vamos a ver en trigonometría. ¿Ya? Ángulo trigonométrico. ¿Qué es el ángulo trigonométrico? El ángulo trigonométrico es similar al ángulo que se ve en geometría. ¿Sí? Hemos visto, ustedes lo deben haber visto, o les deben haber enseñado, ¿sí? En geometría, ¿no? Que el ángulo es el espacio que hay de un segmento a otro, ¿no? Por ejemplo, tengo este segmento acá y tengo este otro segmento, ¿sí? Estos dos segmentos, cuando están unidos o intersectados en un mismo punto llamado vértice, ¿sí? Estos dos segmentos forman este espacio, ¿no? Este espacio o región, y este de acá, todo este espacio o región viene a ser el ángulo. Todo esto viene a ser el ángulo, ¿no? Y esto tiene una medida, ¿no? Eso se mide en grados, ¿sí? Eso se mide en grados. El ángulo no lo medimos con una regla, ¿verdad? Medimos con un transportador, ¿ya? Entonces, usamos el transportador y este ángulo puede tener, no sé, puede ser, por ejemplo, de 20 grados, ¿sí? O puede ser un ángulo más abierto, un ángulo más grande, por ejemplo, así, ¿no? Acá tenemos un ángulo agudo, ¿no? O puede ser obtuso, o sea, mayor de 90, por ejemplo, ¿no? Toda esta región sería el ángulo, ¿sí? Un ángulo obtuso es un ángulo mayor de 90 grados, por ejemplo, puede ser 150, ¿sí? O puede ser un ángulo llano. Está formado por estos dos segmentos, siempre intersectados en un mismo punto, ¿no? ¿Sí? Intersectados en un mismo punto, ¿eh? ¿Sí? Este segmento que está por la derecha y este segmento que está por la izquierda forman un ángulo llano, ¿no? Todo esto viene a ser el ángulo llano, y si agarramos y medimos con un transportador, el ángulo llano mide 180 grados, ¿sí? Ese es el ángulo en geometría, ¿correcto? Muy bien. El ángulo trigonométrico, o sea, el ángulo en trigonometría, es similar, ¿ya? También viene a ser la región comprendida, ¿sí? De un lado hacia otro, ¿no? Por ejemplo, de este lado hacia este otro lado, aquí también de este lado hacia este otro lado, de aquí también, ¿no? ¿Sí? Es similar, solo que el ángulo trigonométrico en trigonometría no está formado por dos segmentos. El ángulo trigonométrico, es decir, el ángulo en trigonometría, se forma por la rotación de un rayo, ¿sí? ¿Qué es un rayo? Lo hemos visto en geometría, ¿verdad? Es un elemento básico de la geometría. ¿Cuáles son los elementos básicos de la geometría? Hemos dicho que es el punto, que es la recta, que es el segmento, y el rayo. ¿Qué era el rayo? Dijimos, ¿no? El rayo viene a ser una parte de la recta, ¿sí? Es decir, a la recta por cualquier punto, por ejemplo por aquí, yo lo corto, divido a la recta, ¿sí? Lo divido, este va a quedar dividido en dos partes, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Lo dividimos por este punto y al cortarlo o dividirlo queda dividido en dos partes, ¿no? En esta parte que apunta hacia la izquierda y en esta otra parte que apunta hacia la derecha. ¿Ah? Entonces, esto viene a ser el rayo. El rayo tiene un punto de origen, pero no tiene un punto final, ¿no? Tiene un punto de inicio, sí, pero no tiene un punto de fin. ¿Ya? Entonces, el ángulo trigonométrico no está formado por segmentos como en geometría. El ángulo trigonométrico se forma por un rayo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Cómo se forma? Por la rotación, ¿sí? Por la rotación de este rayo, ¿no? Puede rotar hacia arriba y va dando vuelta, va girando, o puede girar hacia abajo y va dando vuelta,
¿sí? Al girar, al rotar por su punto de origen, ¿sí? Este forma el ángulo trigonométrico, ¿ya? Esa es la diferencia del ángulo en trigonometría con el ángulo en geometría. El ángulo en geometría pues está formado por dos segmentos, es fijo, ¿no? No se mueve, se mantiene, ¿eh? Está fijo aquí. Esto va a ser 20 grados, siempre va a tener esta cantidad. Esto va a ser un ángulo llano, ¿no? Siempre va a ser así. Va a tener este tamaño, va a tener esta medida. Es fijo. En cambio, el ángulo trigonométrico no. El ángulo trigonométrico se forma por la rotación o giro de un rayo, ¿no? Desde su punto de origen, o sea, fijo, rota de manera fija desde su punto de origen, al que se le llamará vértice, ¿no? Y obviamente parte de una posición inicial o un lado inicial hasta una posición final o lado final, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este rayo OA. Este rayo puede girar, ¿sí? En este punto puede girar hacia arriba, a la izquierda, ¿sí? O hacia abajo, a la izquierda, ¿no? Puede tener ese giro, esa rotación. Y al girar en cualquiera de los sentidos, este va formando el ángulo, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo este rayo A y lo hago girar hasta el punto B. Entonces quedaría aquí, la posición final sería OA y la posición inicial sería, perdón, la posición final sería OB y la posición inicial sería OA. ¿Ah? La posición inicial y final forman el ángulo trigonométrico, ¿no? Ese espacio. El espacio entre la posición inicial y la posición final del rayo genera el ángulo trigonométrico, ¿ya? Y en este caso, pues, así como en geometría, el ángulo se mide en grados y lo mido utilizando un transportador, ¿ya? Lo puedo medir o puedo graficar utilizando un transportador, ¿ya? Pero esa es la pequeña diferencia, digamos, entre un ángulo trigonométrico y un ángulo geométrico. En geometría, el ángulo está formada o se origina por dos segmentos. En cambio, el ángulo trigonométrico se origina por la rotación de un rayo, por la rotación de un rayo que está en una posición inicial hacia una posición final, ¿ya? Y un ángulo trigonométrico pues puede tener varias posiciones conforme va rotando, ¿no? Puede quedar en la posición B, ¿sí? Se formaría el ángulo trigonométrico θ, su lado inicial sería OA y su lado final o posición final sería OB, pero eso también se puede seguir desplazando, puede seguir moviéndose a la posición C, ¿ya? Se formaría otro ángulo trigonométrico, ¿sí? El ángulo trigonométrico alfa, cuyo lado final sea el lado OC. O también esto puede girar, puede seguir girando y desplazarse hacia el punto D. Ahí se formaría un ángulo trigonométrico más grande, que sería el ángulo beta, cuyo lado final sería OD, ¿ya? Ese sería un ángulo trigonométrico, ¿no? Está girando en este sentido, ¿no? Está girando hacia arriba, pero el ángulo puede girar hacia abajo también, ¿ya? El rayo puede rotar hacia abajo o puede rotar hacia arriba. Puede rotar en cualquier sentido, ¿sí? El ángulo trigonométrico es móvil, se mueve, no es fijo. En cambio, en geometría, el ángulo sí es fijo, ¿no? Es fijo 180, ahí se mantiene fijo, o fijo en 20. En cambio, el ángulo trigonométrico no. Este puede rotar en cualquier sentido y puede tomar cualquier medida, dependiendo del punto final donde quede el rayo, ¿ya? Muy bien, el ángulo trigonométrico tiene elementos, ¿ya? Que son los que estamos viendo, pues, ¿no? Tiene como elementos siempre un lado inicial, que va a ser la posición donde parte el rayo, ¿no? La posición inicial o lado inicial del rayo, ¿sí? Este sería un elemento, ¿ya? OA sería un elemento que viene a ser el lado inicial. ¿Qué más observamos aquí? El punto de origen del rayo y el punto donde gira.
Ese punto de origen y de giro del rayo viene a ser el vértice, ¿no? Que lo estamos representando con la O. ¿Ya? Y la posición donde queda el rayo vendría a ser la posición final, vendría a ser el lado final. Tres elementos que tienen un ángulo trigonométrico. Lado inicial, vértice, lado final, ¿no? Y bueno, y un cuarto y último elemento que sería pues la medida del ángulo, ¿no? En este caso pues la medida de los ángulos trigonométricos sería tita, alfa, beta, ¿no? El lado inicial siempre es uno solo, siempre es el mismo, o A, pero los lados finales han cambiado, ¿no? Por ejemplo, para tita, su lado final es OB, para el ángulo trigonométrico alfa, su lado final OC, y para el ángulo trigonométrico beta, su lado final es OD. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿cómo yo puedo, representar en un contexto cotidiano o real el ángulo trigonométrico o donde observamos en nuestra vida diaria el ángulo trigonométrico cuando estamos mirando el reloj? Pero cuando observamos el reloj que tiene manecillas, el reloj con manecillas, por ejemplo, el reloj que hay en dirección, ¿sí? El reloj que hay en la dirección es un reloj circular con manecillas, ¿sí? Cuando observamos ese tipo de reloj, ¿sí? Ahí estamos observando al ángulo trigonométrico. Ahí se va formando el ángulo trigonométrico, ¿sí? El ángulo trigonométrico se forma cuando las manecillas del reloj giran, ¿sí? Vamos a verlo acá en un reloj, ¿sí? Tenemos acá un reloj, ¿ves? Similar al que está en la dirección. Este es un reloj con manecillas, ¿no? Tiene dos manecillas. La chiquita, recuerden que es la del horario, y la grande que es la del minutero, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿sí? ¿Cómo giran las manecillas del reloj, ¿no? Por ejemplo, si son aquí el reloj está marcando la 1, ¿sí? Conforme va pasando los minutos, ¿sí? La manecilla, o sea, la aguja más grande, la de color azul, va girando así, ¿verdad? Va girando, ¿eh? Entonces, al girar la manecilla de los minutos, está generando el ángulo trigonométrico, ¿sí? La posición inicial o lado inicial sería las manecillas del horario, y la posición final o lado final del ángulo trigonométrico sería las manecillas del minutero, el azul. ¿Sí? Al momento que va girando las manecillas del reloj, se va generando el ángulo trigonométrico. Aquí. A la 1:33 forma un ángulo trigonométrico. A la 1:45 forma un ángulo trigonométrico más grande, ¿sí? Y conforme va rotando o girando, se va generando el ángulo trigonométrico, ¿ya? En este caso, pues, estamos observando que siempre las manecillas giran en este sentido, ¿sí? Ahora, el ángulo trigonométrico puede girar en sentido contrario, ¿sí? Podemos hacer que este ángulo trigonométrico gire en sentido contrario, ¿eh? Esa es la flexibilidad. Puede girar en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj, o puede girar en un sentido contrario, como si estuviéramos retrocediendo el tiempo en el reloj, ¿sí? Por eso decíamos, el ángulo trigonométrico es movible y puede moverse en cualquier sentido. En el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario, así como el de acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el ángulo trigonométrico lo podemos observar cuando vemos que van girando o avanzando las agujas o manecillas del reloj. Bien, por lo tanto, como el ángulo trigonométrico puede moverse en cualquier sentido, ¿sí? Se forman o se clasifican dos tipos de ángulos trigonométricos: ángulo trigonométrico positivo y ángulo trigonométrico negativo. ¿De qué va a depender que sea positivo o de qué va a depender que sea negativo? Del sentido que va girando, ¿sí?
el ángulo trigonométrico va a ser positivo cuando el sentido del ángulo, es decir, cuando el rayo rota en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. ¿Sí? ¿Sí? Las manecillas del reloj, recordemos que va girando así, ¿no? Va girando aquí, este es que sea el horario, y el minutero, ¿sí? Va desplazándose hacia abajo, ¿no? Por el lado derecho se va moviendo hacia abajo, ¿verdad? Por ahí se va moviendo aquí las agujas del reloj, luego el minutero va avanzando por aquí, luego va avanzando el tiempo y va marcando por acá, pero va teniendo siempre este sentido. ¿Sí? Va teniendo siempre este sentido. ¿Ya? Entonces, si el rayo se mueve en ese sentido de las agujas del reloj, el ángulo trigonométrico va a ser negativo. Pero si el rayo se mueve en un sentido contrario, o sea, no así, sino como está indicando la flecha, ¿sí? Acá la flecha está indicando en contrario, ¿no? En sentido contrario. No está por la derecha bajando, ¿no? Y por la izquierda subiendo, sino al contrario. Está subiendo por la derecha y por la izquierda va a bajar. Es un sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando el sentido del ángulo es contrario al movimiento de las manecillas del reloj, se dice que el ángulo trigonométrico es positivo. Es decir, la medida es positiva. ¿Ya? ¿Sí? Entonces va a ser positivo cuando el sentido es antihorario, o sea, al contrario de las agujas del reloj. Y va a ser negativo cuando el sentido de la rotación del rayo sea igual que el movimiento de las manecillas del reloj. Así, ¿no? Las manecillas del reloj van así, ¿no? Hacia abajo. ¿Sí? Podemos regresar y nuevamente verlo. Lo podemos visualizar aquí para que puedan ustedes tenerlo claro. ¿Sí? Acá teníamos el relojito. Conforme va pasando las horas, ¿ven? Por la derecha baja y para el lado izquierdo empieza a subir. Ese se dice que tiene el sentido horario. ¿Por qué? Porque tiene el mismo sentido que las agujas del reloj. Si marca un sentido contrario sería este, ¿no? ¿Así? Entonces se dice que es positivo y tiene sentido horario. ¿Ya? Entonces aquí, cuando las agujas del reloj es sentido antihorario, al contrario de las agujas del reloj, el ángulo es positivo. Pero si el rayo, o sea, el ángulo trigonométrico, el rayo rota en un sentido que es igual a las manecillas de reloj, o sea, en un sentido horario, el ángulo va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo voy a colocar al ángulo un valor positivo? Si tiene un sentido antihorario, es decir, al contrario del movimiento de las manecillas del reloj. ¿Y cuándo mi ángulo va a ser negativo? Cuando tiene el mismo sentido que las agujas del reloj, es decir, en sentido horario. ¿Sí? Vamos a verlo aquí en GeoGebra. Vamos a ver GeoGebra, ¿ya? En GeoGebra para que se pueda apreciar mejor el ángulo trigonométrico positivo y el ángulo trigonométrico negativo, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuándo va a ser el ángulo trigonométrico positivo? Cuando tiene sentido horario, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este rayo, ¿sí? Este rayito aquí de color anaranjado, ¿sí? Este rayo va a ir girando, ahora sí, aquí está, ¿no? Está a 0 grados, o sea, está en su posición inicial, entonces va a girar, ¿sí? Acá vemos, ¿sí? Que el rayo está girando,
¿sí? El rayo de color azul, vemos esta línea de color azul, vamos aquí a ocultar el puntito, ahora sí. Vamos a ver aquí, ahora sí, ¿sí? Para que se pueda apreciar mejor. Entonces aquí tenemos este 0 grados, este es el ángulo trigonométrico 0 grados, o sea, está en solo el rayo en una posición, ¿ah? Y va girando, va rotando, va rotando, va rotando, va rotando, va rotando, ¿sí? Y ahí se va quedando en este punto de aquí, ¿sí? Todo este de aquí, este rayo de color anaranjado vendría a ser el lado inicial y este rayo de color azul vendría a ser el lado final, ¿no? Este ángulo, en este caso estamos viendo, ¿sí? En el transportador que está marcando 50 grados, ¿correcto? ¿Sí? Entonces esto va avanzando y vemos que el sentido del rayo, es decir, del ángulo que va formando el rayo, tiene el sentido contrario, ¿no? Contrario a las agujas del reloj. Las agujas del reloj van a la derecha, por este lado a la derecha hacia abajo, ¿no? Pero acá está hacia el contrario, ¿no? Entonces, como tiene un sentido contrario, se dice que tiene un sentido antihorario. Entonces, si el ángulo tiene este sentido, el signo que va a tener ese ángulo va a ser positivo. En este caso está marcando 248, 240, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 248 más 248. ¿Ya? Ahora, si el ángulo gira en un sentido que sea igual que las agujas del reloj, como por ejemplo aquí, ¿sí? Este ángulo está acá en su posición 0, ¿no? Rotación 0. Va rotando, empieza a rotar, y si rota en este sentido, igual que las manecillas del reloj, se dice que tiene un sentido horario. Y cuando el ángulo trigonométrico tenga el mismo sentido horario, el ángulo va a ser negativo. En este caso, ¿cuánto está marcando? Está marcando, en este caso, está marcando 224, ¿no? De acá hasta acá hay 180, ¿no? 0, 10, 20, 60, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 60, 70, 180, 90, 100, 200, 210, 220, 224, ¿no? Acá vemos que está marcando, ¿sí? Va desplazándose, nuevamente regresamos. Aquí va avanzando 10 grados, más 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72, ¿sí? Entonces está rotando en el sentido horario, entonces el ángulo es negativo, menos 74, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un ángulo recto, ¿no? Un ángulo de 90, pero como está girando en sentido horario sería menos 90. En cambio aquí, ¿sí? Aquí tendría un ángulo trigonométrico más 90, ¿ya? Miren, ¿sí? Este es el ángulo más 90 y este es el ángulo menos 90. No son iguales, ¿verdad? El ángulo más 90 es diferente al ángulo menos 90. El ángulo menos 90, el lado final está hacia abajo del lado inicial. ¿Sí? Y el ángulo más 90 está hacia arriba. ¿Por qué? Por el sentido. ¿Sí? Aquí el ángulo de 90, el lado final quedó hacia arriba porque tenía un sentido antihorario, ¿correcto? Subía hacia la izquierda baja, y hacia la derecha sube.
En cambio, el sentido horario hacia la derecha baja y hacia la izquierda sube. Entonces, dependiendo del sentido, va a tener signos diferentes. Entonces, aquí el ángulo recto en sentido horario sería menos 90. Y el ángulo recto en sentido antihorario sería más 90. ¿Ya? Entonces, el ángulo trigonométrico tiene dos sentidos, horario y antihorario. Horario va a ser positivo y eso va a ser cuando el ángulo se desplace, o sea, el lado final del ángulo se desplace en el mismo sentido que las agujas del reloj. Pero si el ángulo se desplaza, el lado final del ángulo se desplaza en un sentido contrario, es decir, antihorario, será positivo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver aquí los tipos de ángulos que hay, ¿no? Hemos visto el ángulo recto, ¿sí? El otro tipo de ángulo que tenemos aquí, ¿sí? Sería el ángulo llano. El ángulo llano sabemos aquel que mide 180. Este es el ángulo más 180, ¿no? Y este sería el ángulo menos 180. ¿Sí? Porque tienen diferente sentido, ¿ya? Ángulo recto, ángulo llano, ¿ya? Ahora, como el ángulo trigonométrico rota, ¿sí? Parte desde el cero y va rotando, va rotando, va rotando, va rotando, ¿sí? Y va a llegar un momento que el lado final, que es el de color azul, va a coincidir con su lado inicial, como aquí, ¿no? Cuando el lado final coincide con el lado inicial, se dice que el ángulo ha dado una vuelta completa, ¿no? Ha dado una vuelta completa, es decir, que estaba desde el cero, desde esta posición inicial, va moviendo a estas posiciones finales, y si la posición final coincide con la posición inicial, se dice que el ángulo da una vuelta completa, ¿no? Toda una circunferencia, ¿no? Por lo tanto, su medida va a ser de 360 grados. Pero en este caso, si tiene sentido antihorario, sería un ángulo de una vuelta positivo, o sea, 360 grados, ¿no? 360 grados, aquí. Acá sería 360. ¿No? Ahora, pero si el ángulo da una vuelta completa en sentido horario, por ejemplo aquí, ¿no? Empieza por aquí y cuando el lado final llegue a la posición inicial y coincida, se dice que ha dado una vuelta, mide 360 grados, pero sería negativo, ¿no? Aquí está marcando menos 0, porque claro, al coincidir prácticamente no marcaría ningún ángulo, por eso es 0, pero en realidad ha dado la vuelta completa como marca, pero sería negativo. ¿Eh? Entonces ese es el ángulo de una vuelta. Aquel ángulo que se genera cuando coinciden por primera vez el lado inicial y el lado final del ángulo, ¿sí? ¿A qué se refiere por primera vez? ¿Sí? ¿A qué se refiere por primera vez? El ángulo de una vuelta, el ángulo trigonométrico puede dar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, es decir, puede dar infinitas vueltas. ¿Sí? En este caso el ángulo va a coincidir aquí y este puede dar infinitas vueltas. Este puede seguir rotando y dando varias vueltas, infinitas vueltas, es decir, va a coincidir con el lado inicial varias veces. Cuando coincide por primera vez es una vuelta. Si coincide por segunda vez, 2 vueltas. Si coincide por tercera vez, quiere decir que ha dado 3 vueltas. Por cuarta vez, 4 vueltas. El ángulo trigonométrico puede dar infinitas vueltas. ¿Ya? Entonces, ¿ves? Aquí tengo la posición inicial de mi rayo. Y si este gira en este sentido, así, correcto, vamos a mostrar ahí con el puntero.
tengo aquí mi rayo, y si el rayo gira hacia arriba por la izquierda, ya se sube por la izquierda, por la derecha, perdón, sube, y por la izquierda baja, o sea, este sentido, quiere decir que tiene un sentido antihorario, ¿sí? Porque está en contrario de las agujas del reloj. Por lo tanto, se dice que es el ángulo, este ángulo es de una vuelta positivo. ¿Y cuándo va a ser negativo? Pues cuando va a dar una vuelta completa, pero en sentido horario, ¿no? Así, este es el sentido horario. El mismo sentido que las agujas del reloj. ¿Ya? Entonces aquí ángulo de una vuelta positivo. ¿Sí? Cuando tiene el sentido contrario a las agujas del reloj, positivo. Y si tiene igual que el sentido de las agujas del reloj, negativo. Ángulo de una vuelta positivo, ángulo de una vuelta negativo. Muy bien, entonces ya sabemos que es un ángulo trigonométrico, cuántos sentidos tiene, 2, antihorario y horario, y cuándo va a ser positivo, cuando es antihorario, y va a ser negativo cuando es horario. Puede dar infinitas vueltas, ¿verdad? Vamos a ver ahora características de un ángulo trigonométrico. ¿Sí? A ver, ¿qué características tiene un ángulo trigonométrico? Habíamos dicho pues, que el ángulo puede tener un sentido horario o un sentido antihorario. Ahora, ¿sí? Yo puedo hacer que un ángulo que está en un sentido lo puedo cambiar al otro, ¿sí? Esa es una característica de un ángulo trigonométrico. ¿Sí? Si está en un sentido horario, por ejemplo, yo lo puedo cambiar a un sentido antihorario. O si está en un sentido antihorario, lo podemos cambiar a un sentido horario. ¿Y cómo hacemos eso? Para cambiar el sentido de un ángulo trigonométrico, anteponemos el signo menos, ¿sí? Anteponemos el signo menos a la medida del ángulo, es decir, a la magnitud de dicho ángulo, y al ponerle el signo menos delante, es decir, al multiplicarle por el signo menos, este cambiaría su sentido. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo este ángulo alfa, aquí esta flechita me indica el sentido del ángulo. Entonces me está diciendo que este es su lado inicial, ¿no? Porque aquí parte y aquí termina la cabecita, ¿no? Esta flechita me dice que y acá empieza y acá termina. Entonces este es mi lado inicial, ¿sí? Para saber cuál es el sentido del ángulo me voy a fijar aquí, en el sentido de la flechita, ¿no? Del ángulo. Aquí parte y aquí termina. Siempre en la cabecita es donde termina. Entonces, como acá inicia, este es mi lado inicial. Para yo saber el sentido de un ángulo, tengo que identificar cuál es mi lado inicial y cuál es mi lado final. De acuerdo a cómo me indica el sentido de esta flechita, este es mi lado inicial y este es mi lado final. Quiere decir que el sentido, ¿sí? Está yendo así, ¿no? Está por aquí, el ángulo sigue rotando así, así va girando, ¿verdad? Entonces si estamos viendo, el sentido es al contrario de las agujas del reloj, o sea, este ángulo tiene sentido antihorario. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser positivo. ¿Ya? Ahora, este ángulo que está en sentido antihorario, yo lo puedo cambiar a sentido horario. ¿Sí? Es decir, ya no que tenga este sentido, sino que tenga este otro sentido. Aquí estaría el lado inicial y este donde está la cabecita de la flecha sería el lado final. ¿Ya? Entonces ahí sí ven, la flechita está yendo en un sentido igual a las agujas del reloj. O sea, de sentido horario lo estamos pasando a sentido horario. ¿Sí? Y ya sabemos que el ángulo en sentido horario es negativo. ¿Sí? Entonces, a ver aquí, para poder pasarlo a sentido antihorario, para poder pasarlo a horario, es decir, para convertirlo en negativo, porque el sentido horario es negativo, ¿qué le tenía que hacer? Multiplicarle por menos. ¿Sí? Entonces, para cambiar un ángulo de un sentido a otro, le multiplico por el signo menos. Si está en sentido antihorario, es positivo.
al multiplicarle por el menos se convierte en negativo. Es decir, se convierte en sentido horario. ¿Ya? Ahora, si yo tengo mi ángulo que está en sentido horario, por ejemplo este ángulo, tengo este ángulo de acá y está en sentido horario, ¿sí? Este es lado inicial y aquí tengo mi lado final. El ángulo aquí va a ser negativo, ¿correcto? Entonces, para yo poder cambiarle a sentido, este sentido horario, ¿no? Para poderle cambiar a sentido antihorario, este tendría que ser positivo. Entonces, ¿cómo lo convierto este que está en negativo? ¿Cómo lo convierto a positivo? Multiplicándole por menos, pues, ¿no? Entonces aquí, para que termine en este sentido ahora, antihorario, o sea que aquí sea mi lado final y aquí mi lado inicial, a esta medida, que era negativa, le multiplico o le antepongo el signo menos. Entonces, si a este ángulo le antepongo el signo menos, menos por menos, más. Y se convirtió en positivo, o sea, en antihorario. ¿Ya? Entonces, siempre para poder cambiar un ángulo de un sentido a otro, simplemente le multiplico por signo menos a la magnitud y cambiaría su sentido. ¿Ah? ¿Y para qué hago esto? ¿Para qué voy a cambiar el sentido? Para poder hacer operaciones. Yo puedo hacer con los ángulos trigonométricos, puedo hacer operaciones, o sea, puedo hacer sumas, restas con ángulos. Pero para poder sumar o restar ángulos trigonométricos, tienen que estar en el mismo sentido. No puedo yo sumar o no puedo restar ángulos trigonométricos en diferentes sentidos. Tienen que estar en el mismo sentido. Entonces, para eso, si yo veo que hay ángulos que están en diferentes sentidos, ¿qué tengo que hacer? Todos llevarlos al mismo sentido. ¿Y cómo? Multiplicándoles pues por signo, el signo menos, o anteponiéndole el signo menos. ¿Ya? Bien, segunda característica de un ángulo trigonométrico, bueno, como ya lo hemos mencionado y lo hemos visto en el GeoGebra, una característica del ángulo trigonométrico es que puede dar infinitas vueltas. Por lo tanto, el ángulo trigonométrico no tiene límites. Puede dar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Puede dar infinitas vueltas. No tiene límite. ¿Ya? Y tercera característica, como les había mencionado, ¿sí? Con los ángulos trigonométricos yo puedo realizar operaciones de suma y resta. Y para realizar operaciones con ángulos trigonométricos, ¿sí? Debemos hacer que todos los ángulos estén en un mismo sentido. Si hay ángulos que están en diferente sentido, los tengo que cambiar para que todos tengan el mismo sentido. ¿Y cómo los voy a cambiar? Ya lo mencionamos acá en la característica 1, multiplicándole por el signo menos algo. ¿Ya? Observación, ¿no? Observación dice, esta observación es muy importante, ¿sí? Para tenerlo en cuenta cuando tengamos que hacer operaciones con ángulos trigonométricos, ¿ya? Si bien es cierto, para poder hacer operaciones con ángulos trigonométricos tienen que estar en el mismo sentido, ¿y en qué sentido van a estar? ¿Y en qué sentido tienen que estar? ¿En el antihorario o en el antihorario? Ya sé, que tienen que estar todos en el mismo sentido, pero ¿en cuál? ¿En el horario o en el antihorario? ¿Sí? Se recomienda o se sugiere que los ángulos, ¿sí? Todos los ángulos estén en sentido antihorario. ¿Ya? Vamos a hacer, para poder hacer las operaciones, tenemos que a todos los ángulos llevarlos a sentido antihorario para poder realizar las operaciones. ¿Y por qué? Porque en el sentido antihorario el ángulo es positivo, pues. Entonces yo prefiero, me conviene más que mis ángulos estén, que sean positivos a que sean negativos, ¿no? Trabajar con ángulos negativos es más complicado. Más fácil si están en positivo, o sea, si están en sentido antihorario. Por lo tanto, voy a hacer que todos los ángulos estén en sentido antihorario. Si hay un ángulo en sentido horario, lo convierto a antihorario. ¿Cómo? Multiplicándole por menos. Así de fácil. ¿Ya?
Estas tres características son principales para recordar y poder hacer los ejercicios, ¿sí? Entonces, si yo tengo que operar ángulos trigonométricos, tienen que estar en el mismo sentido. ¿Y en qué sentido? Antihorario. Y si hay ángulos que están en sentido horario, los convierto a antihorario. ¿Cómo? Anteponiéndole el signo menos, es decir, multiplicándole por el signo menos. Ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplito para que se pueda entender mejor, ¿no? Me dice aquí, en el gráfico mostrado determina el valor de X, ¿sí? Entonces aquí me está dando este gráfico y observamos ángulos, ¿sí? Vemos que acá observamos ángulos, acá hay un ángulo, acá hay otro ángulo y aquí también hay otro ángulo. Contamos en total 3 ángulos, ¿no? 1, 2, 3. Y observamos también que estos 3 ángulos tienen diferentes sentidos, ¿sí? Este ángulo de acá tiene este sentido, ¿sí? Y este ángulo 2x tiene un sentido diferente al ángulo de menos 50. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder resolver un ejercicio, tengo que identificar en qué sentidos están. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me está diciendo aquí que para poder realizar operaciones, todos los ángulos tienen que estar en el mismo sentido. Entonces tengo que ver en qué sentido está cada uno y ver si hay alguno que esté en diferente. ¿Sí? Y aquí estamos observando, pues el ángulo 2x tiene el mismo sentido que el ángulo 130, pero este ángulo de aquí menos 50 no. ¿Ya? Entonces aquí el ángulo menos 50, pues obviamente como tiene el signo menos, ¿ya? Se sobreentiende que tiene sentido horario, por eso es negativo. Y la flechita me indica eso, ¿no? Lo podemos corroborar con la flechita, ¿ve? La flechita está hacia abajo, quiere decir, ¿sí? Que tiene un sentido contrario a las agujas del reloj. Tiene un sentido, perdón, igual que las agujas del reloj. Es decir, tiene un sentido horario, o sea, es negativo, ¿ya? En cambio, este ángulo de aquí tiene un sentido antihorario, ¿no? Antihorario. Por eso es positivo. Igual el ángulo de 130. También es el ángulo tiene un sentido al contrario de las agujas del reloj, antihorario. Entonces, ¿qué me decía aquí? Que los ángulos tienen que estar en sentido antihorario. Entonces aquí el ángulo de 130 está en antihorario, el ángulo de 130 está en sentido antihorario. Entonces quiere decir que este está bien. Este ángulo lo dejo como está. El ángulo 2x tiene el mismo sentido de 130, antihorario también. Entonces a ese ángulo lo dejo como está. Y este ángulo menos 50. Este ángulo de aquí sí no tiene el sentido antihorario, ¿no? Es el sentido horario, ¿no? Por eso está el signo menos delante. Este ángulo tiene el sentido contrario antihorario, no es antihorario, es horario. Entonces aquí es el que le voy a cambiar, ¿ya? Aquí le vamos a cambiar. Vamos a cambiar el sentido. Lo vamos a cambiar a antihorario. ¿Y cómo cambio un ángulo de un sentido a otro? Anteponiéndole el signo menos. Es decir, a este ángulo le voy a anteponer el signo menos. Al menos 50 le antepongo el menos. ¿Qué voy a hacer acá? Multiplicar los signos, ¿no? O en este caso, este signo menos cambia, ¿no? Cambia el signo que está dentro del paréntesis. Igual es lo mismo decir que multiplico menos por menos, más. Y ahora sí se convirtió en sentido antihorario. Ahora sí, entonces ya lo convertí. Ahora sí ya está en sentido antihorario. Ya no es menos 50, ahora es más 50. ¿Pero qué me pide hallar aquí? Me pide hallar el valor de X. Pero yo observo, ¿sí?, que la suma de estos dos ángulos, este ángulo de acá, más este ángulo 50, el ángulo 2x, con el ángulo de 50, estos dos ángulos, vamos a mostrarlo aquí para que lo puedan ver mejor.
¿sí? Estos dos ángulos de aquí, el ángulo de más 50 ahora con el ángulo de 2x, estos dos ángulos forman todo este ángulo, ¿verdad? Este ángulo de aquí como rompecabezas, este ángulo de aquí con este otro ángulo de aquí, es decir, el ángulo de 50 con el ángulo de 2x, forman todo este ángulo que mide 130. Es decir, que la suma de esos dos ángulos va a ser igual a 130. Este ángulo 2x más este ángulo 50 igual, de acuerdo al gráfico, a 130. ¿Ya? ¿Puedo hacer operaciones con ángulos? Claro que sí, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Estamos haciendo operaciones con los ángulos. Este ángulo de aquí le estoy sumando con este ángulo de acá. Y yo puedo sumar o restar ángulos, pero antes le teníamos que haber cambiado al sentido, ¿no? Estaba en horario y le hemos cambiado a antihorario, porque todos los ángulos tienen que estar en un mismo sentido. ¿Y en qué sentido? Antihorario. Entonces siempre antes de realizar las operaciones hago el cambio del sentido. Entonces ahora sí podemos aquí hacer estas operaciones. Este 50 lo voy a pasar al otro lado a restar. Me quedaría que 2x es igual a 130 menos 50. 2x va a ser igual a, restando sale 80. X va a ser un número que multiplicado por 2 me dé 80, o sea, x es 42. Entonces, el valor de x sale 40. ¿Ya? Eso es siempre el procedimiento. Lo primero que tengo que hacer aquí es cambiar, ¿sí?, el sentido de los ángulos a antihorario. Eso es lo que se hace primero. Y luego que cambio a todos los ángulos a sentido antihorario, realizo las operaciones con los ángulos. ¿Qué operaciones voy a realizar ahí? Sumas, restas, dependiendo del dato que me dan. En este caso me daban como dato estos dos ángulos y yo observo que estos dos ángulos forman todo este grandazo. Entonces la suma de estos dos es igual a 130. Pero siempre primero hay que cambiar el signo de todos los ángulos a sentido antihorario. Vamos a ver un segundo ejemplo, ¿no? Muy parecido. Me dice aquí, calculo el valor de x en el siguiente gráfico. Entonces veo acá este gráfico, ¿ya? Y observo que tengo acá 1, ¿sí? Vamos a ver los ángulos que se observan aquí. Acá hay un ángulo, acá hay un segundo ángulo y acá hay un tercer ángulo. Estoy observando 3 ángulos. ¿Ah? Pero ¿qué tengo que hacer primero? Primero, identifico cuántos ángulos hay y cambio el sentido de esos ángulos todos a antihorario. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Luego de identificar cuántos ángulos tengo, voy a cambiar, ¿sí?, a los ángulos identificados al sentido antihorario. Entonces, a ver, ¿cuál es este ángulo identificado? A ver, este ángulo de aquí, 2x menos 40. ¿Sí? La flechita me indica el sentido, ¿no? Quiere decir que de acá parte hacia aquí. O sea, tiene este sentido, ¿no? Tiene un sentido antihorario. Está en contra, en un sentido diferente, el sentido opuesto a las agujas del reloj. Entonces aquí tiene un sentido antihorario. Entonces, como tiene un sentido antihorario, ¿le voy a cambiar? No. Este está ok. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, vamos a analizar el sentido del otro ángulo. Vamos a borrar aquí para no confundirnos. Y vamos a analizar el sentido de este ángulo. Del ángulo menos x más 14. Si ustedes observan aquí, esta flechita me indica el sentido. ¿Sí? Me indica que este es su lado inicial y este sería su lado final. O sea, se ha desplazado así.
Y si se siguiera desplazando tendría este sentido. Así está girando, ¿no? Está girando en el mismo sentido que las agujas del reloj. Por lo tanto, tiene un sentido horario. O sea, el ángulo menos x más 14 es sentido horario. Entonces aquí le voy a cambiar. A este le vamos a cambiar. Lo vamos a convertir a antihorario. ¿Y cómo lo convierto? Anteponiéndole el signo menos. O sea, todo este ángulo inicial, a esta medida inicial, le anteponemos el signo menos. ¿Sí? Y al ponerle el signo menos adelante, le cambia los signos de los términos que están dentro del paréntesis, ¿no? Entonces este menos a este menos lo vuelve más, o es lo mismo que decir menos por menos más x, y este menos a este más también lo cambia a menos, o es lo mismo que decir menos por más menos 14. Entonces al anteponerle este menos adelante, menos x más 14 se convirtió a x menos 14. Y ahora sí, el sentido se cambió a sentido antihorario. Todos tienen que estar en sentido antihorario. Muy bien. Y este tercer ángulo, que es un ángulo recto, no me da el sentido, ¿no? Acá no me dice el sentido de la flechita de este ángulo. Entonces, ese ángulo ahí lo dejamos. Solamente eran estos dos nada más. Segundo paso, tengo que realizar las operaciones con los ángulos. Entonces, segundo paso es plantear las operaciones, ¿no? Para poder realizar las operaciones con los ángulos. ¿Sí? En este caso, ¿qué operación voy a plantear? A ver, yo observo que estos dos ángulos que me estaban dando en un inicio, este ángulo de aquí con este ángulo de acá, forman todo este ángulo recto, ¿verdad? Este es un ángulo recto, este es el símbolo de un ángulo recto. Y hemos dicho que el ángulo recto mide 90 grados, ¿sí? Esto de acá representa al ángulo recto. Y el ángulo recto en geometría, por geometría sabemos que mide 90 grados. Entonces este ángulo con el de acá suman 90 grados, ¿no? Solo que este ángulo cambió, ¿no? Este ángulo cambió el sentido, ya no va a ser así, sino ahora cambió así. Y ya no es menos x más 14, ahora es x menos 14. Y este de acá ya no lo contamos. Entonces ahora sí, la suma de estos dos forma todo este ángulo recto, ¿verdad? O sea, es igual a 90. Entonces digo acá que este ángulo 2x menos 40 más este ángulo x menos 14 forman un ángulo recto, es decir, suman 90 grados. Aquí agarro los semejantes, 2x más x, 3x, menos 40 menos 14, signos iguales se suman, menos 54 es igual a 90. Este 54 lo paso al otro lado con signo cambiado, sería 3x igual a 90 más 54, sumo 90 más 54 es 144, por lo tanto x va a ser un número que multiplicado por 3 me dé 144, que es lo mismo que dividir 144 entre 3, y eso sale, si no me equivoco, 48, a ver, 144 entre 3, 4 por 3, 12, 48. Entonces x vale 48. ¿Ah? Facilito. Vamos a ver más ejemplitos. ¿Ah? Más ejemplitos para que después ustedes puedan resolver sus ejercicios propuestos. A ver, primer ejemplito me dice aquí, ¿no? Observa el gráfico y calcula el valor de x en el gráfico mostrado. Me está dando este gráfico y me pide ya el valor de x. Entonces, primer paso, tengo que identificar cuáles son los ángulos que me dan
y cambiar a los ángulos todos al sentido antihorario. Entonces tengo que analizar ángulo por ángulo, analizar en qué sentido están, todos llevarlos a antihorario. ¿Y cómo los voy a cambiar a los que no están en antihorario? Anteponiéndole el signo menos. Entonces aquí, ¿cuántos ángulos observo? 1, 2, 3 ángulos trigonométricos. Son estos 3 ángulos. Entonces vamos a analizar cada uno de estos 3 ángulos. ¿Ya? Entonces, a ver, de este primer ángulo, este ángulo 40 menos x, si vemos la flechita está yendo hacia arriba, es decir, se va moviendo así, ¿no? O sea, está teniendo un sentido igual que las agujas del reloj. Entonces quiere decir que este tiene un sentido horario. ¿Sí? Entonces este ángulo de acá es sentido horario. Y todos tienen que estar en sentido antihorario. Entonces a este le voy a cambiar. ¿Ya? Entonces a 40 menos x, que está en sentido antihorario, lo voy a cambiar a horario. ¿Cómo lo cambio? Anteponiéndole el signo menos. A todo el ángulo 40 menos x le antepongo el signo menos. Y este menos cambia todos los signos de adentro. El signo del 40 es positivo, pero este menos lo vuelve negativo ahora. Ahora va a ser menos 40. Y este menos a este menos lo cambia a positivo. Ahora va a ser menos 40 más x. Entonces, ahora sí, el sentido de mi ángulo cambió. Ahora es horario. Pero ya no es 40 menos x, ahora es menos 40 más x. Bien, vamos a analizar ahora el sentido del otro ángulo. Pero vamos a borrar aquí estas flechitas. ¿Ya? Bien, analizamos este otro ángulo y vemos que la flechita parte de aquí hasta aquí. Este es mi lado inicial y esto sería mi lado final. Y por lo que vemos, el ángulo va rotando así, ¿no? En sentido antihorario, al contrario de las agujas del reloj, antihorario. Entonces acá el sentido de este ángulo es antihorario. Entonces está bien, este está bien, lo dejo como está, no le cambio nada. Vamos a analizar el tercer ángulo, el de acá. Entonces aquí analizamos el sentido, como que de aquí sale y hasta aquí se queda. Este es el lado final y este es el lado inicial. Entonces el sentido es así, ¿no? El ángulo se ha ido así. Así y seguiría rotando en este sentido. O sea, tiene un sentido antihorario también, ¿no? En contra de las agujas del reloj. Entonces aquí, este ángulo 2x menos 10 tiene un sentido antihorario, por lo tanto, no le cambio, no le pongo el signo, no le cambio. Se queda tal como está. ¿Ya? El único que lo cambié es a este ángulo, ¿no? Porque estaba en sentido hora. Entonces ya hice el primer paso, ¿no? Entonces el primer paso ya está. ¿Sí? Ya cambiamos, ¿sí? A todos los ángulos a sentido antihorario. O sea, todos están en sentido antihorario. Segundo paso es realizar las operaciones con los ángulos. Y para eso tengo que plantear la operación para poder realizar. ¿Qué operación voy a plantear? Tengo que fijarme en los datos, pues, ¿no? ¿Qué veo aquí? Que estos 3 ángulos trigonométricos, ¿sí? Estos 3 ángulos forman todo este ángulo de aquí, ¿no? Como un rompecabecitas, ¿sí? Esos 3 ángulos, ¿sí? La unión de estos 3 ángulos forman todo este ángulo de aquí. Y este ángulo es conocido, ¿no? Este ángulo es el ángulo llano. Esto es un ángulo llano. Y todo el ángulo llano, este es un ángulo llano. Y sabemos por geometría que el ángulo llano mide 180. Es decir, que la suma de este ángulo más este ángulo de aquí y más este de acá suma 180.
entonces voy a sumar. Voy a sumar este ángulo de aquí, pero lo voy a sumar ya con su valor cambiado, ¿no? Ya cambiado antihorario, o sea, ya no va a ser 40 menos x, sino menos 40 más x. Entonces voy a sumar este ángulo menos 40 más x, aquí está, menos 40 más x, más este segundo ángulo, que es 2x más 20, y más este tercer ángulo, 2x menos 10, la suma de estos tres, 2x menos 10, más 2x más 20, más menos 40 más x, todo suma 180. Ya tengo acá mi operación planteada, lo que voy a hacer es operar. ¿Cómo lo voy a operar? Bueno, lo semejante. Bueno, el 2x le voy a sumar con este 2x y más este x. 2x más 2x, 4x más x, 5x. Y voy a operar el menos 10 con el más 20. Menos 10 más 20, signos diferentes se restan, sería más 10. Y más 10 menos 40, signos diferentes también se restan, sería menos 30. 5x menos 30 me dice que es igual a 180. Este 30 pasa al otro lado con signo cambiado, al lado del 180 pasaría positivo, a sumar, que haría que 5x es igual a 180 más 30, 180 más 30 es 210, entonces x es un número que multiplicado por 5 me da 210, y eso es 42. X vale 42, y eso es lo que me pedí ayer, ¿no? El valor de x. Muy bien. Ejemplo número 2, ¿sí? Nuevamente, ¿no? Me dice analiza el gráfico y calcula el valor de x en el gráfico mostrado. El procedimiento es el mismo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar qué ángulos me están dando. ¿Para qué? Para cambiarlos todos, a todos esos ángulos, al sentido horario, a un mismo sentido. ¿A qué sentido? A sentido antihorario. Entonces aquí me están dando dos ángulos, ¿no? 1, 2. Entonces vamos a analizar los sentidos de cada uno de los ángulos. ¿Sí? Entonces, a ver, analizamos este ángulo de aquí, el ángulo x menos 18. ¿Sí? Si yo veo acá la flechita me dice que este es el lado inicial y este es el lado final. Por lo tanto, el ángulo está rotando así, ¿no? Está rotando así. O sea, está rotando en el mismo sentido que las agujas del reloj. En sentido horario. Entonces este ángulo tiene sentido horario. ¿Ya? Por lo tanto, a este le voy a cambiar. Lo tengo que cambiar a sentido antihorario. Lo voy a cambiar a este sentido. A sentido horario. ¿Y cómo? Anteponiéndole un signo menos. O sea, a este menos x menos 18 le pongo por delante el menos. Y obviamente este menos cambia los signos, ¿no? Este menos a este menos le vuelve más, este menos a este menos también más. O sea, x más 18, ¿no? Cuando el signo menos está delante primerito, no se pone. Entonces ahora sí quedó convertido, ¿no? Entonces aquí ya no va a ser este ahora, ¿no? Ahora se convirtió en antihorario. Y este segundo ángulo, x más 24, ese sí está en sentido antihorario, ¿no? Igualito que el de acá. Entonces, este está en antihorario. A este no le cambio, no le hago nada. Lo dejo tal como está. ¿Ya? Entonces ya hicimos el primer paso, ¿no? ¿Sí? Todos están en el sentido antihorario. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el segundo paso, ¿no? Realizar las operaciones. Y para eso tengo que plantear las operaciones. ¿Y cómo las voy a plantear? Dependiendo del dato que me dan, pues, ¿no? Tengo que observar la gráfica. Yo veo acá que me están dando estos dos ángulos, este ángulo de acá con el de acá, y vemos que estos dos, ¿sí? Forman todo este ángulo. Y todo este ángulo es un ángulo recto, ¿verdad? Este es un ángulo recto. Y sabemos que el ángulo recto, por geometría, sabemos que el ángulo recto mide 90 grados. O sea que la suma de este ángulo más el de acá tiene que salir
90. Entonces voy a sumar esos dos ángulos. Voy a sumar este ángulo x más 24 más el otro ángulo, pero lo voy a sumar ya con su valor cambiado, ¿no? Ya cambiado antihorario, o sea, no x menos 18, sino x más 18. Quedaría así, ¿no? X más 24 más x más 18, claro, cambiado ya el signo, ¿no? Al cambiar el signo acá quedó x más 18. Entonces, x más 24 más x más 18 forman o suman un ángulo recto, o sea, 90. Y aquí voy a resolver, pues, ¿no? Voy a sumar las x con las x más x, 2x, y luego voy a sumar el 24 más el 18, que es 42. 2x más 42 dice que es igual a 90, este 42 pasa al otro lado a restar, me quedaría que 2x es igual a 90 menos 42, restamos 90 menos 42, que es 48, por lo tanto x es un número multiplicado por 2 que me dé 48, o sea, 24. Y ya hallé el valor de x. X es 24. ¿Ah? Muy bien. Tercer ejemplo. Me dice acá. En el gráfico mostrado, calcula el valor de x si OB es bisectriz del ángulo AOC, ¿no? ¿Cuál es el ángulo AOC? Este es el ángulo AOC. AOC es todo esto. El ángulo AOC es todo esto. Todo esto es el ángulo AOC. ¿Ya? Entonces, a ver, me dice que de este ángulo AOC, OB es bisectriz. Entonces acá tenemos que recordarnos de geometría. ¿Qué es la bisectriz? ¿No? Recordando, la bisectriz en geometría es un rayo que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Aquí está OB, ¿no? Es un rayo, es decir, este rayo OB está dividiendo todo este ángulo en dos ángulos. En este de aquí y en el de acá, ¿ya? Pero lo divide en dos ángulos iguales. Esa es la propiedad de la bisectriz, que lo divide en la mitad. O sea, quiere decir que este ángulo de acá es igual a este, ¿ya? Pero, estos son ángulos trigonométricos, ¿no? Entonces, como son ángulos trigonométricos, lo que tengo que hacer primero es fijarme en los sentidos. Ya sé que son iguales. Por el dato, como es bisectriz este rayo, este OB, son iguales. Pero no tienen el mismo sentido, ¿no? Están en sentidos diferentes. Entonces, vamos a identificar los sentidos y los vamos a convertir todos a sentidos, a los que estén en sentido horario lo vamos a pasar a antihorario. Entonces analizamos este ángulo de acá, el menos 48 más x. Vemos que de acá empieza y acá termina. Este es su lado inicial y este es su lado final. Por lo tanto, este ángulo está girando en un sentido horario, ¿no? Igual que las agujas del reloj. Este tiene sentido horario. Y yo no quiero que esté en horario, los ángulos tienen que estar en sentido antihorario, o sea, lo voy a cambiar a este sentido. Ya no a este, sino a sentido antihorario. ¿Y cómo se hace eso? Poniéndole el signo menos adelante. Entonces a menos 48 más x le ponemos el menos, se va a convertir ahora a horario. Y este menos, al ponerle delante de este menos, se volvió positivo. 48 es positivo. Y este menos delante de este más se vuelve negativo. 48 menos x. Muy bien. Entonces ahora sí ya no está horario, ¿no? Ahora sí ya está antihorario. Antihorario. Ya está. Ahora vamos a analizar este segundo ángulo. Si vemos aquí, esta flechita me indica que este es su lado inicial y este es su lado final. Por lo tanto, el sentido del ángulo es así, ¿no? O sea, en contra de las agujas del reloj, al contrario. Por lo tanto, es un sentido antihorario. Este ángulo tiene sentido antihorario. Por lo tanto, no le cambio nada, ¿no? Está bien, se queda tal como está.
¿Ya? Muy bien, entonces ya cambié a todos los ángulos al sentido antihorario, ahora sí voy a realizar las operaciones, pero para eso tengo que plantear. ¿Qué operación voy a plantear? Del dato, pues, ¿no? El dato me dice que OB, esta línea de acá es bisectriz, por lo tanto estos dos ángulos son iguales. Quiere decir que el ángulo, y el ángulo cambiado, o sea, este de acá, 48 menos x es igual a 3x menos 16. Entonces aquí 3x menos 16 igual a 48 menos x. Aquí está. 3x menos 16 igual a 48 menos x. Tengo una ecuación planteada, voy a resolver. Este x va a pasar acá al otro lado a sumar y este 16 también va a pasar a sumar con signo cambiado, ¿no? Sería 3x más x igual a 48 más 16. A 3x le aumento un x, 4x. 48 más 16, 64. X va a ser un número que multiplicado por 4 me da 64, o sea, 16. Por lo tanto, el valor de x es 16. Y por último, ejemplo número 4 me dice, en el gráfico mostrado, calcula el valor de x en función de alfa y teta. Mismo procedimiento. Primer paso, vamos a identificar cada uno de los ángulos y lo vamos a llevar todos a sentido antihorario. Entonces, analizamos este ángulo x, ¿sí? Este es su lado inicial y este es su lado final. Por lo tanto, tiene un sentido en contra de las agujas del reloj. Antihorario. Entonces está bien, se queda así como está. Este otro ángulo, por aquí parte y aquí termina. Lado inicial, lado final. Está girando así. Está girando en un sentido horario, igual que las manijas del reloj. Este tiene sentido horario. Entonces a este le voy a cambiar. Le voy a cambiar a este sentido. ¿Ya? Y al cambiarle el sentido, le tengo que poner, anteponer el signo menos. Entonces ya no va a ser tita, sino menos tita. Y aquí desapareció. Vamos con el tercer, eso ya no es, ya no vale, ¿no? Vale este. Y vamos con este tercer ángulo de aquí. Analizamos el sentido, de aquí parte y aquí termina. Este es mi lado inicial y este es mi lado final. Por lo tanto, el ángulo va girando así, en sentido horario también, ¿no? Igual que aquí, este también estaba en sentido horario. Lo cambio, lo voy a cambiar a sentido antihorario. Entonces, para cambiarle, le tengo que al valor anteponerle el menos. Ya no va a ser alfa, sino menos alfa. Y aquí desaparece, ¿no? Ya no vale. Ahora sí, y el de acá, bueno, ya no, acá no hay ningún sentido de flecha, o sea, no hay una flecha que me indique el sentido, se queda tal como está. ¿Ya? Bien, entonces ya cambiamos todos los ángulos al mismo sentido antihorario. Ahora voy a realizar las operaciones. Para eso tengo que plantear. ¿Y cómo voy a plantear las operaciones? Dependiendo del gráfico, dependiendo de los datos. Entonces yo veo aquí que este ángulo con este ángulo de aquí, vamos a colocar el puntero para que se pueda visualizar mejor los ángulos. Entonces este ángulo con este ángulo de acá, con este ángulo de acá y este ángulo de aquí, acá hay 1, 2, 3, 4 ángulos. Todos estos 4 ángulos, ¿sí? Todos estos 4 ángulos sumados, ¿sí? Forman toda una vuelta completa, es decir, forman todo un ángulo de una vuelta, ¿sí? Si ustedes cogen un transportador y miran todo, ¿sí? Todos estos 4 ángulos hacen una circunferencia completa, o sea, una vuelta completa. Todo esto forma, estos 4 ángulos forman un ángulo de una vuelta. Y hemos visto que el ángulo de una vuelta mide 360. O sea, quiere decir que la suma de este ángulo más el de aquí, más el de aquí, más el de aquí, es igual a 360. Entonces vamos a sumar. ¿Ya? Entonces voy a sumar este ángulo X más este ángulo 90 más este ángulo que cambiamos a menos alfa
y más este ángulo que lo cambiamos a menos θ, todo eso hace un ángulo de una vuelta, o sea, es igual a 360. ¿Ya? Ahora aquí, el x con el alfa no lo puedo restar porque no son semejantes, tampoco con el θ. Ninguno de estas variables son semejantes, no lo puedo restar. Pero este 90 sí es semejante con el 360, entonces lo voy a pasar al otro lado. Y estos tres los voy a copiar igual, pues. ¿Sí? O también aquí lo vamos a pasar, porque como me está pidiendo x, voy a despejar x. Entonces a este θ también lo voy a pasar a la derecha y este alfa también. O sea, todos estos tres lo pasamos a la derecha. Este 90 pasa con signo cambiado, negativo. Este alfa también va a pasar con signo cambiado, positivo. Y este θ también con signo cambiado, positivo. ¿Ya? Ahora aquí tengo que operar. Alfa más θ habíamos dicho que no se puede operar, no son semejantes, pero estos dos sí. 360 le puedo restar con 90, que eso me sale 270. Y este alfa más θ queda igual. Lo sigo copiando igual porque no se puede sumar. No puedo sumar ni el 270 con el alfa, ni con el θ, ni alfa con θ. No son semejantes. Por lo tanto, quedaría ahí. X sería igual a 270 más alfa más θ. Y hay X. Y X quedó en función de alfa y θ, ¿no? Como me pedían acá. En el gráfico mostrado, ¿cuál es el valor de X en función de alfa y θ? Y hallamos. Entonces sería 270 más alfa más θ. Y listo. ¿Ya? Entonces esos son todos los ejemplos. Son muy facilitos. A continuación ustedes van a resolver estos ejercicios propuestos. 5 ejercicios propuestos. ¿Ya? Resuélvanlo y marquen. Y en clase lo vamos a revisar.